Bueno, la clase que vamos a ver hoy es la clase de magnetismo. Como todos los fenómenos nuevos, vamos a empezar con una cuestión observacional, es decir, qué evidencia experimental hay para estudiar el magnetismo. Bueno, lo más conocido con respecto a las fuerzas magnéticas son los famosos imanes. Todos hemos visto que los imanes atraen ciertos objetos que están hechos de hierro, como los clips, los clavos, tachuelas, etcétera, y que son atraídos por imanes, que bueno, los imanes tienen diferentes formas, más típicos son los imanes en forma de herradura. Otros fenómenos que, que involucran fuerzas magnéticas son las brújulas. Las brújulas son eh, pequeños imanes muy livianitos que están suspendidos de un punto que les permite girar libremente, y bueno, y todos sabemos que se usan para orientarse en la Tierra, ya que se orientan en una dirección fija, apuntando hacia el norte. Otra observación que tenemos es cuando los imanes se atraen o se repelen entre sí. Es decir, si uno acerca imanes, de acuerdo a cómo los acerque, se pueden atraer o repeler. Bueno, toda esta forma de interacción entre estos, entre los imanes y los objetos de hierro, o los imanes entre sí, se ve que eso ocurre a distancia, es decir, que no hace falta que se toquen para que se produzca el movimiento, es decir, para que aparezca una fuerza que los acelere, sino que se produce una interacción a distancia, de la misma forma que una fuerza eléctrica o una fuerza gravitatoria. Entonces, de ahí podemos ver el concepto de campo magnético, es decir, que todas estas fuerzas las podemos interpretar como fuerzas provenientes de un campo magnético. Bueno, con respecto a los imanes, vemos que el típico imán con forma de barra, eh, que uno puede acercar los extremos de los imanes, y según qué extremo uno acerque, se producen fuerzas de repulsión o de atracción. Bueno, en forma análoga en que las cargas eléctricas se denominan como positivas y negativas, las fuerzas, los imanes, esos extremos, se los clasifica como eh, el polo norte y el polo sur. El polo norte es el extremo de la barra que se orientaría, si uno lo pone en el campo magnético terrestre y si formara una brújula con ese imán, se orientaría en la dirección norte. Y por otro lado, el lado opuesto es el polo sur. Entonces, si uno enfrenta polos del mismo polos nortes entre sí, aparece una fuerza de repulsión, y si enfrenta polo sur, se acerca a los imanes por el polo sur, también se produce una fuerza de repulsión, mientras que si enfrenta un polo norte con un polo sur, aparece una fuerza atractiva. Entonces, un imán consta de un polo norte y un polo sur, y en la parte media las fuerzas magnéticas son cero o, bueno, o mucho menores, por lo cual el efecto magnético mayor está sobre los extremos. Entonces, bueno, uno podría pensar que un imán, si uno corta un imán por la mitad, se quedaría con un polo norte por un lado y un polo sur por otro, de la misma forma que uno puede separar cargas eléctricas positivas y negativas. Pero no, sorprendentemente no es el caso. Cuando uno parte un imán, el polo norte queda como un polo norte, pero el que era el otro extremo se convierte en un polo sur. Y lo mismo en el otro extremo, el polo sur queda como está, y el extremo que antes estaba neutro pasa a ser un polo norte. Y si uno lo vuelve a romper, siempre las barras tienen un polo norte y un polo sur.
Es decir, que no hay forma de aislar el polo norte por un lado y el polo sur por otro. Siempre están ambos unidos, no hay forma de separarlos. Bueno, entonces como decíamos, la interacción de un imán, ya sea con objetos de hierro o con otros imanes, la podemos pensar como producida por líneas de campo. Las líneas de campo serían las líneas que existen en el espacio que muestran la forma en que va a interaccionar con otro imán. Por ejemplo, estas líneas de campo, las líneas de campo, si uno pone una brújula en la línea de campo, la brújula se orienta tangente a la línea de campo. Es decir que si uno la pondría en este sector, quedaría horizontal, mientras que si está en este sector se inclinaría y por acá tendría esta forma. Bueno, esta foto lo que muestra es una visualización de esa línea de campo, después lo voy a mostrar en un video, y esto que se ve en negro son limaduras de hierro, o sea, hierro molido muy finito, y cuando uno lo pone sobre un papel, toma esta forma que es de la línea de campo. Es una forma de visualizarla que se puede hacer en el laboratorio. Entonces, las líneas de campo están marcando qué orientación tomarían los imanes cuando uno los pone en esa región del espacio. Esta configuración es típica de un imán de barra.